¿Alguna vez has sentido que, por mucho que intente cuidarse, su abdomen sigue pesado, hinchado o con esa incómoda sensación de que su cuerpo ya no funciona como antes? Muchas personas mayores de 50 años creen que eso es simplemente el precio de cumplir años. Lo aceptan, cambian algunas comidas, prueban distintos remedios e incluso recurren a laxantes de vez en cuando, pero el problema siempre termina regresando. Y aquí es donde casi todo el mundo comete el mismo error, porque el intestino no suele dejar de funcionar correctamente de un día para otro. Lo hace poco a poco, en silencio, mientras usted continúa con su rutina sin imaginar que pequeños hábitos cotidianos pueden estar influyendo mucho más de lo que parece. Lo más sorprendente es que muchas personas buscan una limpieza rápida, cuando el verdadero cambio empieza por comprender cómo trabaja realmente el intestino y qué necesita para recuperar su ritmo natural. Hoy voy a explicárselo de una manera sencilla, clara y fácil de aplicar en la vida diaria, sin promesas milagrosas y sin recurrir a soluciones extremas que solo ofrecen un alivio pasajero. Tal vez haya escuchado hablar de personas que aseguran tener una gran cantidad de residuos acumulados en el intestino, pero la realidad es mucho más interesante, y entender esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que cuida su salud digestiva. Hay un detalle que millones de personas repiten cada mañana en sus hogares, desde un piso en Madrid hasta una casa tranquila en un pequeño pueblo, y que puede estar ralentizando el funcionamiento natural del intestino sin que nadie se dé cuenta. Cuando descubra cuál es ese hábito y por qué influye tanto en su bienestar, comprenderá que sentirse más ligero no siempre depende de hacer más cosas, sino de dejar de cometer un error que el cuerpo lleva años intentando advertirle. Permítame hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces ha pensado que su digestión ya no es la misma de antes? Quizá después de una comida familiar un domingo, quizá una noche de invierno, sentado tranquilamente en el sofá con una infusión en la mano, o quizá mientras caminaba hacia el centro de salud pensando que desde hace un tiempo su abdomen nunca vuelve a sentirse realmente ligero. Lo curioso es que la mayoría de las personas responden lo mismo: es la edad, y aquí aparece el primer gran giro. ¿Y si la edad no fuera la verdadera protagonista de esta historia? Sí. Con el paso de los años el organismo cambia. Eso es completamente normal. Pero muchas molestias digestivas no aparecen únicamente porque cumplimos años. Aparecen porque nuestros hábitos también cambian, y casi nunca para mejor. Sin darnos cuenta caminamos menos, pasamos más tiempo sentados, bebemos menos agua porque apenas sentimos sed, comemos con prisas, dormimos peor, y el intestino empieza a recibir todas esas señales al mismo tiempo. Lo sorprendente es que nunca protesta de golpe. Es un órgano paciente, extraordinariamente paciente. Trabaja mientras usted duerme, trabaja mientras conversa con un vecino en la plaza, trabaja mientras viaja en autobús, trabaja incluso cuando usted no piensa en él, hasta que un día empieza a enviar pequeños avisos. No un dolor intenso, no una alarma evidente, sino señales discretas. Un poco de hinchazón, más gases de lo habitual, la sensación de que la comida permanece demasiado tiempo en el estómago, un esfuerzo mayor al ir al baño, o esa incómoda impresión de que la evacuación nunca termina de ser completa. Y aquí ocurre algo que cambia por completo la historia. Como esas señales aparecen poco a poco, el cerebro deja de interpretarlas como un problema, empieza a aceptarlas como una nueva normalidad. Ese es el momento en el que miles de personas dejan de buscar la causa y comienzan simplemente a convivir con la molestia, pero el cuerpo nunca deja de hablar. Solo cambia la intensidad de sus mensajes. Ahora imagine un reloj antiguo. Durante un día apenas pierde unos segundos. Nadie lo nota. Después de una semana sigue funcionando. Después de un mes el retraso ya es evidente. Y sin embargo, el reloj nunca dejó de moverse. Con el intestino ocurre algo parecido. No deja de funcionar de un día para otro. Simplemente empieza a hacerlo con menos ritmo. Ese cambio silencioso es mucho más importante de lo que parece, porque cuando el tránsito intestinal se vuelve lento, muchas personas empiezan a buscar soluciones rápidas. Y aquí aparece otro giro inesperado. Internet está lleno de promesas sorprendentes, bebidas que aseguran limpiar el organismo en una noche, remedios capaces de eliminar años de residuos en cuestión de horas, ingredientes presentados como si fueran un milagro. Pero haga una pausa y piense unos segundos. Si realmente existiera una solución tan simple y tan poderosa, ¿por qué millones de personas seguirían sufriendo el mismo problema año tras año? La respuesta suele ser mucho más sencilla, porque el cuerpo humano no necesita milagros, necesita equilibrio. Y esa palabra cambia completamente la perspectiva. Equilibrio en la alimentación, equilibrio en la hidratación, equilibrio en el descanso, equilibrio en el movimiento diario. Parece demasiado simple. Precisamente por eso muchas personas lo pasan por alto. Ahora llega otra sorpresa. Seguramente habrá oído hablar de los famosos 12 kilos de residuos acumulados. Es una cifra que llama mucho la atención. Y cuando una cifra impresiona, es fácil recordarla, pero la realidad del intestino es mucho más compleja.
No existe una cantidad fija que todas las personas acumulen. Cada organismo funciona de manera diferente. Lo que sí puede ocurrir es que un tránsito intestinal lento provoque una sensación constante de pesadez, hinchazón o evacuaciones incompletas, y esa sensación lleva a muchas personas a creer que necesitan una limpieza extrema. Sin embargo, aquí aparece otro giro que muy pocos esperan. El intestino rara vez necesita ser forzado. Lo que normalmente necesita es recuperar las condiciones que le permiten trabajar por sí mismo. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo, porque una cosa es ayudar al organismo y otra muy distinta es obligarlo. Piense en una planta. Si lleva semanas sin recibir cuidados, nadie intenta recuperarla echándole 20 cubos de agua de golpe. Se riega poco a poco, se cuida cada día, se le da tiempo. Con el intestino ocurre exactamente igual. Los cambios bruscos suelen durar muy poco. Los hábitos constantes pueden acompañarle durante años. Y aquí aparece un detalle que casi nadie relaciona con la digestión: las prisas. Vivimos deprisa, desayunamos deprisa, comemos deprisa, cenamos mirando la televisión, terminamos el plato sin apenas masticar y esperamos que el organismo haga perfectamente un trabajo para el que apenas le hemos dado tiempo. Lo sorprendente es que la digestión empieza mucho antes de llegar al estómago. Empieza en la boca. Cada vez que mastica despacio, el aparato digestivo recibe una enorme ayuda. Parece un gesto insignificante, pero repetirlo 3 veces al día durante años puede marcar una diferencia enorme. Ahora imagine dos personas de 70 años. Las dos viven en el mismo barrio. Las dos hacen la compra en el mismo mercado. Las dos tienen una edad parecida. Sin embargo, una disfruta caminando cada tarde, cocina la mayoría de sus comidas en casa y mantiene horarios bastante regulares. La otra pasa casi todo el día sentada, bebe poca agua y suele recurrir a alimentos preparados por comodidad. Después de unos años, ambas se preguntan por qué se sienten tan diferentes. Y la respuesta rara vez está en un único alimento. Está en cientos de pequeñas decisiones repetidas cada día. Ese es el verdadero giro de esta historia. No existe un único responsable, pero tampoco existe un único héroe. Es la suma de los hábitos la que termina escribiendo el resultado. Y precisamente uno de esos hábitos, tan cotidiano que la mayoría ni siquiera lo considera importante, puede influir mucho más de lo que imagina sobre el ritmo natural del intestino y sobre esa sensación de ligereza que tantas personas creen haber perdido para siempre. Hay algo que llama mucho la atención cuando se habla con personas de 60, 70 u 80 años. Casi todas recuerdan cómo era la comida en su infancia: el pan recién hecho, el cocido preparado en casa, las lentejas, los garbanzos, las verduras de temporada, la fruta como postre y, sobre todo, las comidas sin tanta prisa. Entonces surge una pregunta muy interesante: ¿qué ha cambiado realmente? Muchos responden inmediatamente: ahora comemos peor. Pero esa no es toda la historia. Aquí aparece otro giro. No solo ha cambiado la comida, también ha cambiado la forma de vivir. Hoy desayunamos deprisa, comemos mirando una pantalla, terminamos de cenar y nos sentamos inmediatamente en el sofá. Pasamos muchas más horas inmóviles que hace 30 o 40 años, y el intestino nota cada uno de esos cambios, aunque usted no lo perciba. Existe una expresión muy conocida: el cuerpo tiene memoria. Y en el caso del intestino es completamente cierta, porque aprende de nuestras rutinas. Si cada día recibe agua suficiente, movimiento y alimentos ricos en fibra, acaba encontrando un ritmo bastante estable. Pero si cada jornada es diferente, si algunos días apenas bebe agua, si otros come demasiado rápido, si pasa horas sentado, el intestino también pierde ese ritmo. Y aquí aparece un dato que sorprende a muchísimas personas. El intestino posee millones de neuronas y mantiene una comunicación constante con el cerebro. Por eso, cuando estamos muy preocupados o atravesamos una época de estrés, la digestión también puede cambiar. Seguro que alguna vez le ocurrió: recibió una mala noticia, sintió un nudo en el estómago o perdió el apetito durante varias horas. Eso demuestra que el intestino y el cerebro hablan continuamente. Y aquí llega un giro que casi nadie espera. Muchas personas intentan cuidar únicamente lo que ponen en el plato, pero olvidan cuidar el ambiente en el que comen. Parece un detalle sin importancia. No lo es. Comer con prisas, discutir durante la comida, estar pendiente del teléfono, masticar apenas unas pocas veces. Todo eso también forma parte de la digestión, porque la digestión comienza mucho antes del estómago. Empieza cuando vemos la comida, cuando la olemos, cuando la masticamos. El cuerpo empieza a prepararse incluso antes del primer bocado. Ahora imagine dos situaciones. En la primera, una persona termina su comida en 8 minutos mientras responde mensajes en el móvil.
En la segunda, otra persona dedica 20 minutos a comer tranquilamente, mastica despacio y después da un pequeño paseo por su barrio. Las dos han comido prácticamente lo mismo, pero el organismo ha vivido dos experiencias completamente diferentes. Y aquí está uno de los secretos que muchas personas pasan por alto. No siempre importa solo qué come, también importa cómo lo hace. Ahora bien, hablemos de un error muy frecuente. Muchas personas creen que beber agua únicamente cuando tienen sed es suficiente. Sin embargo, con el paso de los años, la sensación de sed puede disminuir. Eso significa que el cuerpo puede necesitar agua antes de que aparezca esa sensación. Y aquí surge otro giro. No se trata de beber grandes cantidades de golpe. El organismo suele agradecer mucho más una hidratación repartida a lo largo del día, un vaso al levantarse, otro a media mañana, otro durante la tarde, pequeños gestos, repetidos constantemente, porque la constancia vuelve a aparecer como la verdadera protagonista, y existe otro hábito que parece completamente inofensivo: permanecer sentado durante horas después de comer. Muchas personas terminan el almuerzo y pasan directamente al sofá, no porque sea un error grave, sino porque se convierte en una rutina diaria. Sin embargo, un paseo tranquilo de 15 o 20 minutos, siempre adaptado a las posibilidades de cada persona, puede ayudar a mantener un estilo de vida más activo. No hace falta caminar deprisa, no hace falta agotarse. El cuerpo no siempre necesita grandes esfuerzos. Muchas veces solo necesita movimiento. Y aquí aparece probablemente el giro más importante de todo este tema. Las personas que mejor conservan su bienestar digestivo durante los años no suelen hacer cosas extraordinarias, no siguen dietas imposibles, no viven buscando el último remedio de moda, no cambian de suplemento cada semana, simplemente mantienen hábitos sencillos durante mucho tiempo. Eso es lo que marca la diferencia. Ahora piense en un agricultor. Él sabe perfectamente que no puede sembrar una semilla hoy y recoger los frutos mañana. Tiene que regar, esperar, cuidar la tierra, tener paciencia. Con el intestino sucede exactamente lo mismo. Quien espera un cambio espectacular en una sola noche casi siempre termina decepcionado. En cambio, quien mejora pequeños hábitos y los mantiene durante semanas suele empezar a notar algo curioso. No un cambio explosivo, sino pequeños cambios que van apareciendo casi sin darse cuenta. Un día siente menos hinchazón, otro día va al baño con mayor comodidad. Después descubre que ya no termina todas las comidas con esa pesadez de antes, y sin darse cuenta, vuelve a disfrutar de cosas muy sencillas: salir a caminar, jugar con los nietos, dar una vuelta por el mercado, sentarse en una terraza sin esa incomodidad constante en el abdomen. Lo sorprendente es que muchas personas creen que esos cambios aparecen gracias a un único alimento, pero la realidad suele ser mucho más bonita. Aparecen porque el organismo, por fin, encuentra las condiciones necesarias para hacer aquello que siempre intentó hacer por sí mismo: trabajar con equilibrio. Después de escuchar todo esto, muchas personas esperan que ahora aparezca el ingrediente secreto, una planta desconocida, una bebida extraordinaria, o una receta capaz de solucionar años de molestias en apenas unas horas. Y aquí aparece el último gran giro. Ese milagro no existe. Pero curiosamente, esa es la mejor noticia que podía recibir, porque significa que su bienestar no depende de un producto exclusivo, ni de gastar grandes cantidades de dinero. Depende sobre todo de devolverle al organismo aquello que lleva años pidiendo en silencio. Imagine durante un momento una ciudad como Sevilla, Valencia o Valladolid a primera hora de la mañana. Las calles empiezan a llenarse poco a poco, los comercios levantan sus persianas, las cafeterías preparan los primeros desayunos. Todo funciona porque cada persona realiza su trabajo en el momento adecuado. Ahora imagine que de repente el tráfico se detiene en una avenida principal. Los vehículos empiezan a acumularse, cada minuto llegan más coches, todo continúa existiendo, pero el movimiento deja de ser fluido. Eso mismo puede ocurrir cuando el tránsito intestinal se vuelve más lento. No significa que el organismo haya dejado de funcionar, significa que ha perdido parte de su ritmo, y recuperar ese ritmo suele ser mucho más importante que buscar una solución extrema. Aquí muchas personas cometen un error muy común: confunden rapidez con eficacia. Si algo produce un resultado inmediato, piensan que necesariamente es mejor. Sin embargo, el cuerpo humano rara vez funciona de esa manera. Piensa en una persona que decide mejorar su alimentación. El primer día no nota prácticamente nada, el tercero tampoco. Después de una semana empieza a sentirse ligeramente más ligera. 2 semanas más tarde duerme un poco mejor. Al cabo de un mes descubre que ya no termina todas las comidas con la misma pesadez. Los cambios aparecen tan despacio que en ocasiones solo se hacen evidentes cuando mira hacia atrás. Y ese detalle tiene una explicación. El organismo necesita tiempo para adaptarse. No cambia por obligación, cambia porque recibe las condiciones adecuadas una y otra vez. Ahora aparece otra pregunta muy interesante. ¿Qué suele ocurrir cuando una persona intenta cambiar absolutamente todo el mismo día? Compra alimentos que nunca había probado, elimina de golpe todo lo que le gusta, empieza una rutina de ejercicio demasiado intensa, bebe cantidades excesivas de agua y convierte el cuidado de su salud en una lista interminable de normas.
Durante unos días parece funcionar. Después llega el cansancio, la frustración y finalmente abandona. ¿Por qué sucede esto? Porque el cerebro también necesita adaptarse. Los hábitos que duran años casi siempre empiezan siendo pequeños. Un vaso de agua más al levantarse. Una caminata tranquila después de comer cuando sea posible. Más verduras en el plato, más fruta entera, más legumbres a lo largo de la semana, menos alimentos ultraprocesados consumidos de forma habitual. Comer despacio, dormir un poco mejor. Parece demasiado sencillo, precisamente por eso funciona, porque puede mantenerse, y aquello que se mantiene termina construyendo resultados. Aquí llega otro giro que muchas personas descubren demasiado tarde. No todo el mundo necesita hacer los mismos cambios. Cada organismo es diferente. Algunas personas toleran mejor unos alimentos que otros. Algunas necesitan aumentar la fibra de manera más progresiva. Otras deben prestar más atención a la hidratación. Por eso escuchar al cuerpo es mucho más inteligente que seguir promesas idénticas para todo el mundo. Existe además un aspecto del que se habla muy poco, la microbiota intestinal. Dentro del intestino viven billones de microorganismos que participan en funciones relacionadas con la digestión y con el equilibrio del organismo. No son enemigos, al contrario. Muchos de ellos trabajan a nuestro favor, pero necesitan un entorno adecuado. Cuando la alimentación es muy pobre en fibra y abundan los productos ultraprocesados durante largos periodos, ese equilibrio puede verse afectado. En cambio, una alimentación variada, rica en alimentos vegetales y adaptada a las necesidades de cada persona, contribuye a mantener una microbiota diversa. Y aquí aparece un detalle fascinante. Usted no puede ver ese trabajo, no puede escucharlo, no puede sentirlo directamente, pero sucede cada día, mientras duerme, mientras pasea por su barrio, mientras comparte una comida con la familia un domingo. El organismo continúa intentando mantener el equilibrio, y eso demuestra algo muy importante. El cuerpo siempre está trabajando para usted. La pregunta es, ¿estamos trabajando nosotros también a favor del cuerpo? Porque muchas veces esperamos que el organismo resuelva por sí solo los problemas que nosotros repetimos diariamente. Dormimos poco, nos movemos menos, comemos deprisa, vivimos con estrés constante y, aún así, esperamos sentirnos igual que hace 20 años. No es una cuestión de culpa, es una cuestión de comprender cómo funciona realmente nuestro cuerpo. Y cuando lo entendemos, muchas decisiones empiezan a cambiar de forma natural. Ya no buscamos atajos, buscamos constancia. Ya no perseguimos remedios milagrosos, buscamos hábitos que podamos mantener durante meses y años. Ese cambio de mentalidad es, probablemente, el más valioso de todos. Porque no solo beneficia al intestino, también puede favorecer el bienestar general, la energía diaria y la calidad de vida. Antes de terminar, hay algo que nunca debemos olvidar. Si aparecen síntomas persistentes como dolor abdominal intenso, sangre en las heces, pérdida de peso sin explicación, estreñimiento prolongado o cambios importantes en el ritmo intestinal, lo más prudente es acudir a un profesional sanitario para recibir una valoración adecuada. Escuchar esas señales también forma parte de cuidar la salud, y quizá esa sea la mayor enseñanza de todas. El intestino no necesita castigos, no necesita soluciones desesperadas, necesita respeto, necesita paciencia, necesita hábitos sencillos repetidos cada día, porque la verdadera sensación de ligereza no nace de una limpieza extrema. Nace cuando el organismo vuelve a hacer aquello para lo que fue diseñado desde el principio. Mantener el equilibrio, protegerle en silencio y recordarle cada día que los cambios más pequeños son los que, con el tiempo, terminan transformando toda una vida. You're on the free plan.